Listo, ya. Ya, presidente. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento y gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Como Federación de Cámaras de Comercio de la región, la cual tengo el honor de presidir, le damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos una organización sin fines de lucro conformado por 6 cámaras de comercio de la región, unidas desde 1961 y que actualmente agrupamos 20.000 empresas, siendo el 70% de nuestros agremiados MIPYMES, y quienes en estos momentos están enfrentando serias dificultades para mantenerse a flote y resguardar los empleos que generan. Hemos organizado este espacio para un intercambio de ideas y propuestas con los presidentes de las cámaras de comercio sobre los retos y oportunidades que como países y región estamos enfrentando. Es por ello que hoy nos acompañan Carmen Hillenbrand de Nicaragua, Jorge Briz de Guatemala, Jorge Hasbún de El Salvador, José Luis Rivera de Honduras, Julio Castilla de Costa Rica y Jean-Pierre Leinadier de Panamá. Para aprovechar de mejor manera el tiempo en este conversatorio, hemos establecido que luego de la discusión se dejará un espacio para escuchar sus preguntas y opiniones que tengan como empresarios y un espacio para entender las consultas de la prensa. Y para ello es preciso que cuando realicen sus consultas por escrito indiquen el país, la pregunta y a quién se la dirigen. Su nombre es netamente opcional. Y en el caso de la prensa, agradecemos indicar el medio del cual nos acompañan, de qué país y su nombre y a quién se la dirige. Hacemos esto ya que, como comprenderán, tenemos una gran cantidad de personas conectadas y queremos atender la mayor cantidad de preguntas. Las mismas deben ser por escritos en la plataforma. Algunos temas iniciales sobre esta pandemia. El mundo se encuentra atravesando una crisis sanitaria de grandes dimensiones y la región centroamericana está viviendo este impacto de manera trascendental, afectando la vida, la salud, el empleo y la economía de sus habitantes. Dicha situación lleva más de 4 meses y en nuestra región, al 30 de junio, según datos oficiales del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, nuestra región tiene cerca de 84.000 casos confirmados, 54.000 activos, 28.000 recuperados y lastimosamente 2.200 fallecidos. Estos datos son preocupantes, ya que la tendencia de crecimiento sigue en alza y los sistemas de salud no se dan abasto. Las remesas dejan de llegar, las empresas están cerrando y el desempleo comenzó a incrementarse. Manejamos datos completos de la situación económica y de salud de cada uno de nuestros países. Sin embargo, por economía de tiempo, lo hemos colgado en la presentación completa que será enviada a cada uno de ustedes, los participantes, e igualmente estará colocada en las páginas web de nuestras cámaras. Igualmente le informo que durante los meses de abril y marzo llevamos a cabo encuestas dentro de nuestros agremiados de Centroamérica. Esos resultados los hemos divulgado previamente y algunas cifras serán esbozadas hoy por los distintos presidentes. Actualmente estamos trabajando en una tercera medición, el cual agradecemos responder en el momento que reciban las preguntas.
Tomando en cuenta lo planteado, me gustaría, si les parece, realizar la discusión en 4 grandes ejes temáticos. 1, democracia y el manejo de la crisis. 2, los principales impactos. 3, reapertura. Y un último que quisiera denominar el futuro para Centroamérica. Desde que iniciamos la divulgación de este webinar hace una semana, hemos recibido algunas preguntas iniciales y con ellas vamos a iniciar este primer eje temático denominado democracia. Partiendo de lo anterior, Carmen, quiero iniciar contigo preguntándote que ante el manejo de una crisis como la actual, brindar información oportuna, clara y precisa es de vital importancia para transmitir a la población las instrucciones adecuadas en cuanto a la prevención. Tomando esto en cuenta, ¿cómo consideras que se ha manejado la crisis? ¿Hemos tenido instituciones fuertes y capaces de afrontar esta crisis? Buenos días, presidentes, y a nuestros participantes de los medios de comunicación. La verdad, yo creo que la pandemia nos tomó a todos, al mundo entero, por sorpresa. Hasta los países más desarrollados no le han atinado. En Nicaragua, en marzo, cuando nosotros nos enteramos como sector empresarial y como Cámara de Comercio, empezamos a tomar todas las medidas con protocolos, viendo las mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Creo que el sector empresarial y la sociedad civil ha tenido una gran, se ha estado autocuidando. Hemos hecho campañas que todavía el día de hoy las tenemos. Sin embargo, por la situación, digamos, en que se encuentra Nicaragua, política económica desde el año 2018, no ha habido una sinergia entre la sociedad y el gobierno. Al día de hoy, todavía el gobierno de Nicaragua no ha declarado una emergencia como pandemia. Si bien sabemos como país que Nicaragua es uno de los países más pobres, que no se puede hacer un cierre total porque al final casi ahorita estamos rondando el 80% de la economía es informal y sumando el desempleo que se está dando, pero no hemos tenido una guía clara, una transparencia de parte del gobierno, lamentablemente, ¿verdad? Aunque les comento que como Cámara nosotros hemos mandado mensajes, hemos mandado comunicaciones, ya que este no es un tema, este es un tema humanitario, este no es un tema político, este es un tema humanitario donde aquí todos como ciudadanos, todos como sector empresarial, tenemos que poner nuestra cuota, tenemos que cuidarnos para buscar cómo salimos adelante. Entonces, en conclusión, todavía falta, y más aún que se promovieron actividades masivas, que eso no venía a abonar a nada. Entonces, digamos, por ahí lo dejo, porque yo sé que estamos con un cronómetro, y le doy la palabra a nuestros otros colegas. Gracias. Gracias a ti, Carmen. José Luis, si bien esta es una crisis sanitaria, sus implicaciones no han sido únicamente en este ámbito, con lo que hace más compleja y evidencia los débiles sistemas de salud que tenemos. ¿Cómo evaluarías la transparencia y la administración de los recursos públicos en la actual coyuntura? ¿Consideras que como región, Centroamérica debe trabajar en la transparencia y rendición de cuentas? José Luis, estás en mute. Perdón, tenía con mi micrófono. De nuevo, buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Todos los que nos acompañan en este foro, ¿no? Bienvenida a la prensa también, ¿no? Este es un tema en el cual hemos venido insistiendo todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar que los recursos del gobierno son recursos que provienen fundamentalmente del Estado y le toca a ellos administrarlos de la mejor forma, ¿no? Todos exigimos y hemos venido exigiendo que se manejen de una forma transparente, eficiente y eficaz. En el caso de Honduras estamos viendo con muchísima preocupación
muchas denuncias sobre el mal uso de algunos recursos, especialmente los asignados en esta pandemia para la compra de insumos médicos. Entre otros recursos, tenemos ahorita un proceso de investigación sobre la compra de unos hospitales móviles cuya inversión casi se llevó la mitad de los fondos originalmente designados por el gobierno para combatir la pandemia. A este momento no tenemos ni hospitales ni tenemos dinero. Miren, esto es terrible en estos momentos trágicos. Creemos que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser la norma, no debe ser una opción en este sentido, ¿no? Los servidores públicos, los empresarios, todos debemos cumplir esa norma y convertirnos en veedores sociales para reforzar no solo la transparencia en esta administración de los recursos públicos, sino darle castigo a los que en su momento han cometido ilícitos de dolo y por mala administración, ¿no? No tenemos tiempo para poder seguir en estos malos manejos, ¿no? Gracias, José Luis. Me gustaría iniciar adicionalmente con los principales impactos económicos. Aquí me gustaría escuchar a Jean-Pierre Leinadier y Jorge Hasbún. Comencemos con Jean-Pierre. Como lo hemos mencionado anteriormente, la crisis sanitaria ha traído impactos en otras áreas como economía y empleo, entre otras. Si hablamos del impacto económico, ¿cuáles consideras han sido los sectores más afectados en Panamá y cómo esto impacta en la región? Gracias, presidente. Buenos días a todos, colegas, y buenos días a todos los que nos escuchan, a los medios y a otros colegas, empresarios, todo el grupo que está conectado. Si bien es cierto que todos los sectores de la economía han visto disminuida su actividad e ingresos, los que más se han visto afectados ya son el sector de turismo, con actividades como transporte aéreo, hoteles, servicios turísticos y restaurantes que se han visto muy afectados, dejándonos el reto de rescatar este sector en nuestros países, en el caso de Panamá, a futuro aprovechando nuestro hub aéreo. Este sector emplea directa e indirectamente en Panamá más de 125,000 personas. Y como comprenderán, se ha visto una caída de más del 90% en la actividad de nuestro aeropuerto de Tocumen en mayo y junio. Es un impacto muy, muy importante. Otro sector que ha estado impactado es el comercio al por mayor y al por menor de productos no esenciales. Ya en el mes de abril se pudo apreciar una baja del 22% en la recaudación del ITBMS sobre las ventas en Panamá, y igualmente para el mismo periodo han disminuido las importaciones en un 31%, lo que tiene un impacto en el desarrollo del comercio regional. El sector de construcción, que es una actividad que genera más de 170,000 puestos de empleo en Panamá, se ha visto afectado y se requiere de una reactivación de obras para dinamizar esta actividad. También tenemos consecuencias negativas en el sector de servicios, industria no esencial y la minería, que es una actividad nueva para el país, pero muy relevante para el peso económico, especialmente en el crecimiento. Si hablamos del impacto en el empleo, esta coyuntura ha afectado más de 13,000 empresas que han tenido que cerrar, digamos, temporalmente, con más de 250,000 colaboradores bajo contratos suspendidos. Y un sector informal que antes de la pandemia representaba 45% de la economía, también está muy afectado, y creo que es una debilidad grande que tenemos todos los países en Latinoamérica. Por lo que la coyuntura genera un impacto negativo en la tasa de desempleo, que en el corto plazo estimamos que va a estar entre el 15 y 20%. En eso creo que puedo resumir bastante cuáles son los sectores que más han estado afectados en la economía panameña. Gracias. Jorge, ¿qué nos puedes comentar sobre los sectores más afectados en El Salvador? Buenos días, Raúl. Buenos días a todos, todos los asistentes virtuales. Gracias por participar.
creo que es un buen foro para poder ver cómo está la situación en los diferentes países de nuestra región. En El Salvador, similar a lo que ha pasado en otros países, la crisis sanitaria se convirtió en una crisis económica y se está poco a poco convirtiendo en una crisis también humanitaria, ¿verdad? Con los niveles de pobreza que tenemos en nuestros países, ya el desempleo lleva al hambre, el hambre lleva a la desesperación y esto lleva a mayores y crecientes problemas sanitarios y de salud. En El Salvador, como bien mencionó el presidente del Valle, hemos hecho encuestas regionales y también nosotros como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador hemos hecho encuestas nacionales y nuestras encuestas denotan la crisis y la grave situación en la que está el sector productivo. De hecho, se han convertido las encuestas, tanto las de FECAMCO como las de la Cámara SAL, en un referente nacional para ir viendo, pues desgraciadamente, ir midiendo el gran deterioro económico que ha venido habiendo. En la última encuesta, para darles un número grueso, el 90% de las empresas no están operando normalmente. El 91% de las empresas no están operando normalmente. El 53% de las empresas están cerradas completamente y el 38% están con operación parcial. Es decir, solo el 9% han estado operando con normalidad en los últimos 90 días. Eso obviamente demuestra el gran impacto que tiene una cuarentena tan restrictiva. Nosotros como gremial siempre solicitamos dos cosas. Una cuarentena saludable, poniendo siempre la salud por delante, pero con balance, balanceando lo económico de lo sanitario. Eso no se logró. Y lo segundo que pedíamos era una apertura ordenada. No se logró tampoco porque fue tan restrictiva el cierre que desgraciadamente obligó a los sectores más pobres a salir sin control alguno. Adicionalmente a eso, nosotros hemos resumido en dos grandes datos lo que pasa día a día mientras se sigue cerrado, que es que se pierden 100 millones de dólares en la economía cada día y se pierden o se afectan 10.000 empleos al día. Entonces es un tema muy delicado y es algo que nosotros creemos que tenemos que aprender a balancear. Y en la medida en la que sigamos con más medidas restrictivas, la situación va a ser peor. Gracias, presidente del Valle. Gracias, Jorge, y gracias, Jean-Pierre, por tu intervención. Ahora dirijo la pregunta a Julio Castilla y a Carmen. En muchos casos, Centroamérica es el primer mercado que experimentan las MIPYMES al momento de exportar sus productos. Somos nosotros mismos, como región, nuestro segundo socio comercial. En los últimos 2 años, la región ha mostrado una alta vulnerabilidad en el transporte y logística. ¿Cuál ha sido el impacto de las medidas tomadas por los países de la región en temas de transporte y qué opciones debería tener la región para movilizar la carga? Voy a empezar con Julio Castilla de la Cámara de Costa Rica. Muy buenos días. Un saludo a todos los que están escuchándonos y a la prensa. A ver, en Costa Rica, nuestras exportaciones en Centroamérica son de 204 millones de dólares en el 2019. Ya lo que llevamos a la fecha, hemos tenido una afectación del 33%, o sea, 67 millones de dólares menos. El gobierno de Costa Rica, como saben, debido a contagios que había en Nicaragua y en Panamá, toma una medida unilateral basada en salud y impone unas normas de repente, de un día para otro, cuando veníamos trabajando con ellos en buscar soluciones para no impactar el tránsito de mercadería por las fronteras. Esto conllevó a cierres que en Costa Rica contabilizamos en más de 20 millones de dólares esas 2 semanas que estuvimos cerrados. Adicionalmente, vemos un comportamiento, por ejemplo, en mayo del 2019 a mayo del 2020 han caído un 114% el trasiego por fronteras. Ha aumentado el marítimo y ha aumentado el aéreo, que obviamente son más caros. Entonces, esto ha restado competitividad, es un tema que estamos viendo en todo Centroamérica.
Y en Costa Rica tenemos un proyecto que estamos buscando impulsar nuevamente, que es el famoso ferry, que va de El Salvador a Costa Rica, a la costa pacífica, para evitar posibles nuevos cierres de la frontera que hemos tenido con Nicaragua, sobre todo. Realmente con Nicaragua tenemos el mayor porcentaje de exportaciones e importaciones, y también Panamá, que es otro importante socio comercial. Pero ahí es donde estamos presionando al gobierno. Ya hay iniciativas público-privadas para llevar adelante este proyecto, que es un transporte marítimo de corta distancia, para buscar ser más competitivos. En caso que sigamos, porque entendemos que estos son 18 meses y que podrán venir nuevas afectaciones, y nos afecta y nos golpea a todos los comercios, sobre todo a las MIPYMES que estamos aquí operando en Costa Rica. Ahí se han hablado de impactos que sí, la MIPYME ha tenido fuertes impactos, y ahora tal vez más adelante por el tema de tiempo podemos comentar algunas de las propuestas que hemos tomado aquí en el sector privado con el gobierno para proteger empleo, que ha sido la misión número 1 de la Cámara de Comercio desde que inició esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Carmen, ¿te gustaría añadir algo a esta pregunta? Sí, me gustaría tal vez comentar de que creo que sí es importante, ¿verdad?, que haya un proceso de pues, medidas que controlen por el tema de la pandemia. Para nosotros como país es importante que, y como lo dijo el presidente Castilla, de que somos parte de un SICA, somos parte de una integración que al final nuestros países a través de la historia, a través de los años no lo hemos podido lograr. Seríamos más competitivos si realmente, dejando a un lado temas políticos o temas unilaterales, podríamos lograr salir más adelante, o sea, salir económicamente airosos de esto, si pudiéramos tener una mejor comunicación, porque ya como comentó el presidente, fue una decisión unilateral que después el gobierno de Nicaragua tomó una postura radical, y todos los otros países, y pasaron aquí, o sea, casi 1000 furgones varados. Hubieron pérdidas cuantiosas, pues que ni voy a detallar pues, el pasado, pero como nosotros como federación, como FECANCO y como el músculo que tenemos, podemos también incidir ante nuestros ministros de Economía, ante el SICA, para que sea un órgano que sea beligerante, porque al final, para que realmente haya ese trasiego y haya un destrabe en la parte comercial, es importante la voluntad política, es importante la incidencia que nosotros como gremiales podamos hacer, porque al final generamos empleo, generamos, como dicen, comida para las personas, para nuestros colaboradores, para su familia. Entonces yo creo que el impacto va más allá, y si bien quizás pues, con todo el respeto, es cierto, las medidas paliativas del puerto, aunque es más caro, lo más fácil es siempre la parte terrestre, pero ¿cómo podemos nosotros comprometernos e integrarnos, y más aún en esta coyuntura? O sea, buscar una integración real para el beneficio, y que estos temas siempre se vean en un foro regional, para evitar esto que al final nos causó costos económicos a todos nuestros países, a todos nuestros socios. Gracias. Gracias a ti, Carmen y Julio. Y aquí voy a seguir contigo, Carmen, para hablar un poco más a detalle del impacto en la MIPYME. Como hemos mencionado, el 80% de la región son MIPYMES. En nuestra medición de finales de abril, el 90% de las empresas encuestadas fueron MIPYMES, y ellas reportaron un 84% en su disminución de ventas. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor impacto para ellas y cómo pudiesen recuperarse? ¿Incentivar cadenas regionales de valor? ¿Financiamiento? Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Como usted dice, presidente, la verdad es que las MIPYME son las primeras afectadas. ¿Y por qué motivo? Porque les ha faltado como un sistema de capacitación, tener herramientas. Cuando van a los bancos son los que no son sujetos de crédito, y van a caer, digamos, a un financiamiento que es más caro para ellos.
muchas de las empresas, digamos, dentro de la Cámara de Comercio, las más afectadas, o han cerrado las MIPYMES, o están por cerrar, o se han hecho más pequeñas. Entonces, ¿cuáles han sido los principales factores? Sí, el financiamiento caro o la falta del mismo. Nosotros como Cámara hemos capacitado y seguimos capacitando a este sector, que es uno de los más vulnerables, y es vulnerable porque necesita el apoyo, pero igual si cae, después se puede ir a la informalidad. Para poder crecer a nivel de la región, volvemos al mismo tema. Yo creo que deberíamos de tener medidas de fortalecimiento regional, de buscar, porque este sector es bien amplio y es bien grande en nuestros países. Nosotros en Nicaragua hemos tenido un modelo económico realmente que no ha funcionado, ha colapsado, porque al final, en vez de proteger y de desarrollar este sector, siempre hay mucho más beneficios para las empresas más grandes. Y las empresas más grandes tienen acceso no solamente a un financiamiento local, sino a financiamientos internacionales que son más flexibles, más baratos. Entonces, este sector se ha ido quedando reducido. Entonces, yo sí creo que deberíamos de buscar, inclusive invito, y yo creo que lo estamos haciendo como Federación de Cámara, presidente, con organismos multilaterales como el Banco Mundial, de hacer algún proyecto regional y fortalecer y hacer también ferias virtuales, desarrollo de herramientas para que este sector, por ejemplo, ahorita en esta crisis, pudiera vender de una manera más barata inclusive, porque sabemos que hay plataformas, pero son más onerosas para este sector, de que puedan llevar sus productos a otros clientes, pero darle esa herramienta. Y yo creo que como sector, nosotros como cámaras de comercio, donde el 50% de nuestros socios son pequeñas pymes y MIPYMES, creo que tenemos un gran rol que cumplir, creo que lo estamos haciendo, que vamos por buen camino, pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer, porque en esta pandemia son los más afectados y aún en Nicaragua de la crisis del 2018. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Ahora me gustaría escuchar a José Luis y a Jorge Briz. Voy a comenzar con José Luis de la Cámara de Comercio de Honduras. José Luis, las medidas tomadas por los países que llevaron por una parte al cierre de empresas y por otro a una moratoria en el pago de algunos impuestos han impactado en la baja recaudación de los estados. ¿Cómo consideras que podemos recuperarnos de esta situación? ¿Es necesaria una reforma fiscal en la región? ¿Y qué características considera debería de tener? Gracias, Raúl. Bueno, en Honduras la moratoria declarada en el pago de impuestos sobre la renta fue más proselitista que real y efectiva, ¿no? Para las grandes empresas no existió moratoria, el pago era el 30 de abril, se efectuó el 30 de abril. Aunque estas representan menos del 20% de las empresas y fuerza laboral en el país, contribuyen casi el 80% en la generación del PIB y casi directamente en la generación de impuestos. El gobierno no sufrió mucho en ese sentido, ¿no? Y el problema es que muchas de las pequeñas y medianas empresas giran alrededor de estas, ¿no? Son proveedores de bienes y servicios, ¿no? Para estas últimas, el pago se postergó 3 meses para el 30 de junio. Pero uno de los puntos es que este pago es el pago final, porque en Honduras se hacen pagos a cuenta que inician desde el año anterior. Este pago del 30 de abril postergado al 30 de junio solo representa un 25% del impuesto total que se debe pagar, ¿no? O sea que como ayuda no fue mayor cosa, ¿no? Una dilatoria tal vez en las grandes empresas pudo haberles ayudado para paliar un poco el flujo de caja que ha estado casi estacionario en el sentido en la parte de ingresos. Los egresos todavía continúan, muchas de estas empresas continuaron y continúan pagando sus planillas. Sí, ya tenemos cerca de 300,000 personas que han sido suspendidas porque muchas de las pequeñas, medianas, no han podido soportar. Ya casi estamos llegando a los 4 meses de suspensión, ¿no? Se ha surgido, como te digo, una tremenda baja, sí, en los impuestos sobre ventas por los cierres. No hay negocios que no sean de comida, gasolina o farmacia que estén trabajando, ¿no? Miren, los estados deben de entender que esta baja de impuestos
provocada por la pandemia ha provocado también que no solo ellos, sino estas empresas estemos en estado de sobrevivencia, ¿no? Necesitamos hacer revisiones. Honduras es uno de los países que más impuestos paga. Necesitamos también revisar la forma de hacer los pagos. Esto es algo que esperamos pueda ser pensado en este momento, que es tan necesario. Y ahorita, para poder paliar, creo que van a tener que revisar el presupuesto y todos los rubros que no son esenciales, porque aún no sabemos cuándo vamos a salir de este problema, ¿no? Así que lo paso a ti, Raúl, y muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Quiero recordar a los participantes que si quieren hacer sus preguntas pueden hacerlo en la plataforma. Al final de estas intervenciones tendremos un espacio para contestar las mismas a los distintos presidentes de las cámaras. Jorge Briz, de la Cámara de Guatemala, ¿qué nos puedes decir tú sobre la necesidad de una reforma o no fiscal? Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Realmente nuestros países han tenido problemas históricos en el tema de tributación. Hoy es el momento de hacer cambios estructurales en los temas fiscales. Una reforma fiscal estructural que efectivamente tenga principios fundamentales. Principios de simplicidad, principios de accesibilidad, de quitar toda discrecionalidad, de ampliar la base tributaria. No escapa a nadie, por ejemplo, en Guatemala, el 70% trabaja en la informalidad. Y eso es el reflejo y la muestra que tenemos sistemas fiscales que no se adaptan a nuestra realidad económica y social. Otras características que tiene que tener el sistema de tributación es simplicidad, tarifas bajas y competitivas a nivel mundial, que no solo lleven recursos al Estado, sino que fundamentalmente promuevan la inversión nacional e internacional y la generación de empleo. Este cambio es necesario y se tiene que hacer inmediatamente. No podemos seguir con sistemas complicados, altamente discrecionales, que promueven la corrupción. Necesitamos sistemas tan simples que logren incorporar un altísimo porcentaje de la economía informal a la economía formal. Con esa ampliación de la base tributaria, con tarifas sumamente bajas, seguramente el país y la región irían a un progreso inmediato. Gracias Jorge y José Luis. Ahora quisiera pasar a otro de los ejes, que es el tema de la reapertura. Desde el mes de marzo, en la región se tomaron una serie de medidas que llevaron al confinamiento de la población y al cierre de empresas. A la fecha tenemos alrededor de 4 meses en esta situación y hay países que han iniciado lentamente una reapertura. ¿Cuáles consideras que son los retos y oportunidades de esto? ¿Cómo poder trabajar sin enfermarse y evitar regresar al confinamiento? Me gustaría la opinión de Jorge Hasbún, de El Salvador. Muchas gracias. Sí, en efecto, el tema de un prolongado cierre, como mencionaba anteriormente, sin equilibrio, porque obviamente la salud es lo primero, pero si tú no tienes un equilibrio entre la salud y lo económico, en un confinamiento sanitario, generas problemas de salud, de desempleo y de miseria humana, tal vez hasta más grandes que el sanitario. Desgraciadamente, en El Salvador específicamente no se tuvo ese balance, se perdió el balance y por ende la apertura empezó de una manera desordenada y empezó de los sectores no regulados, que son los sectores informales. Los sectores formales, los sectores regulados por cientos de ministerios, que cada vez hay más, obviamente estamos cumpliendo todos los protocolos sanitarios, todas las medidas sanitarias,
pero no ha habido una campaña masiva de parte del gobierno, sí la hemos hecho algunas de las gremiales, para que este sector informal, el cual no es regulado, el cual no se le ha explicado qué es un protocolo sanitario, abra con responsabilidad y abra de manera ordenada y gradual. Entonces, similar a lo que mencionaban en el tema fiscal, somos un país en el que el 20-30% pagamos impuestos y cumplimos las normativas y que el resto no lo hacen. Entonces, en este tipo de situaciones donde en realidad requiere bastante normativa y bastante orden, se pierden las soluciones en un sector informal que no está cumpliendo en su gran mayoría medidas sanitarias. También han habido, como en todos los países, un estrés entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No ha logrado consensos y eso también genera más desorden en la apertura. Desgraciadamente, todas estas situaciones atípicas que se van dando como consecuencia de la pandemia van generando mayores y mayores complicaciones que en vez de solucionar los problemas de la pandemia generan nuevos problemas, como los pleitos entre los poderes. Adicionalmente, los MIPYMES, nosotros como gremial trabajamos con el Ejecutivo hace como 2 meses, una solución para poderles dar un financiamiento por medio de un fideicomiso y a la fecha no le llega ni $1 a nadie. Entonces, es muy complicado porque el MIPYME formal está abandonado, el MIPYME informal está abandonado, la empresa mediana y grande también está abandonada y está siendo vilificada porque están diciendo que sos malo porque tuviste que quitar gente, que sos malo porque no querés hacer X, Y o Z cuando tus ingresos son ceros y tus egresos siguen, ¿verdad? Entonces, es una situación compleja. Desgraciadamente no ha habido la madurez política para resolver los problemas y se han dedicado a generar más problemas. Entonces, nosotros como gremiales estamos tratando de resolver problemas, no de generar nuevos, y esa es la línea que tenemos que mantener. Gracias, presidente. Gracias a ti, Jorge. Ahora bien, el confinamiento trajo nuevos retos a las empresas, al igual que la reapertura. Esta pregunta quiero hacérsela a Julio Castilla de la Cámara de Costa Rica. ¿Consideras que las empresas han logrado adaptarse a las nuevas formas del mercado? Bueno, en Costa Rica esta pandemia nos tomó muy mal preparados, con un 7% de déficit fiscal, con un 12.4% de desempleo, o sea, las empresas realmente golpeadas. ¿Qué hizo el país para buscar sostener al empleo y lo que nosotros hemos llamado muertes jurídicas, que ya en MIPYME rondan casi que el 30%? Fue algunas medidas como reducción de la jornada laboral y pagar efectivamente las cargas sociales sobre ese monto que se estaba pagando. Entonces, 33,000, no, ya llevamos 65,000 solicitudes de reducción de jornada laboral y 33,000 de cese laboral, que fue otra opción que dio el gobierno a las empresas. Yo lo puedo mandar a usted a la casa sin pagarle por un plazo X. Entonces, ya ahí tenemos en el sector comercio 100,000 solicitudes por más de, en un caso 5,000 empresas y en el otro caso 7,000 empresas. Recordando que el parque empresarial en Costa Rica es de 18,223 compañías. Entonces, todo esto ha llevado a que ya hay 35,000 despedidos también, ya de la fuerza laboral ya hay 35,000 que están despedidos. Entonces, como país y como Cámara de Comercio, lanzamos nosotros 10 propuestas que hemos trabajado con el gobierno muy fuerte para ayudar a que las compañías sobrevivan 18 meses, porque creo que todos los gobiernos dijeron que esto iba a durar 3, 6 meses. No, esto va a durar 18 meses. Entonces, parte de las propuestas que hemos hablado de la reducción de las tasas de intercambio en las tarjetas de crédito, que en Costa Rica para una MIPYME es un 5%, es muy alto. Eso le golpea directamente el flujo de caja. Y también el tema de la retención, que cada vez que yo pago con una tarjeta de crédito me retienen renta y me tiende un 1.7 y ventas un 6%. O sea que si voy sumando casi que un 10 a 12% de mi flujo de caja, se queda retenido. Tenemos que oxigenarlas. Igualmente, aquí en la Cámara hemos tenido varios webinars para ayudar a las compañías en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, las que pueden. Y así hemos logrado, por medio de alianzas con empresas que se dedican a llevar
a transformar digitalmente estas empresas. Hemos llevado a cabo varios webinars y ya varias se han convertido a esta nueva realidad que es el comercio electrónico. Pero bueno, es un reto y seguimos trabajando fuerte con el gobierno para que las medidas que anunciaron por 3 meses se sigan postergando para buscar que no haya más muertes jurídicas, que es lo que hemos estado, y sobre todo el desempleo que sigue creciendo en el país. Gracias, Julio. Ahora me dirijo a Jorge Briz de la Cámara de Guatemala. Jorge, en países como los nuestros que dependen de economías productivas y de alto consumo, ¿cómo se perciben los impactos de los cierres y las limitaciones de actividad ante la crisis sanitaria que estamos viviendo? Gracias, presidente. Hay fundamentos. Sin trabajo es evidente que no hay salud y sin salud no hay trabajo. Tenemos que tener claro que esta crisis ha generado problemas económicos sin precedentes, enorme pobreza y miseria. Lo que ha faltado es evidente, es estrategia, disciplina y claridad para enfrentar la problemática. La apertura económica está demostrado que es fundamental y la apertura económica no riñe con la salud. En nuestro país, nuestros colaboradores están más seguros en las empresas porque hemos tomado todas las medidas necesarias para resguardar la salud. En la región necesitamos certeza, no improvisación, no medidas arbitrarias y discrecionales por parte de los gobiernos. Sin trabajo, más personas morirán por los efectos económicos de esta crisis. No es posible que por la ineficiencia de los gobiernos nos quiten los derechos fundamentales al trabajo, a podernos desarrollar, a poder progresar. Una encuesta reciente al día de ayer que hizo la Cámara de Comercio de Guatemala establece que el 86% de las empresas encuestadas consideran que al finalizar el año 2020 su economía estará gravemente afectada. Y un 60% de los mismos encuestados consideran que de continuar medidas severas y limitaciones estarán en riesgo de quiebra. Ante esa situación, tenemos que tener claridad que los gobiernos deben de dar certeza jurídica. No podemos seguir con improvisaciones y con criterios equivocados. La apertura es fundamental y no podemos retroceder en esa apertura. Y nuevamente, la apertura va de la mano con la salud. Gracias, Jorge. Jorge nos acaba de hablar sobre el impacto que generó los cierres y por ello la necesidad de una reapertura responsable. De nuestras propias mediciones hemos podido obtener datos interesantes. En la última encuesta, el 50% de las MIPYMES dijo que necesitará de 7 meses a más de un año para recuperar su nivel de facturación que tenía previo a la crisis. Le pregunto a Jorge Hasbún. Jorge, ¿qué factores consideras que son necesarios para que esta recuperación se logre y poder recobrar los empleos perdidos? ¿Cuál debe ser el rol del sector privado y de los gobiernos? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que lo primero que debemos reflexionar todos los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, es que el nombre del juego ahorita se llama sobrevivir. Es decir, al final de esto, no cerrar es ganar.
Suena duro, pero es como se está viendo la situación. Ahora, ¿qué necesitas para sobrevivir? Sangre. ¿Qué es la sangre en las empresas? Liquidez. Todas las medidas tienen que ir enfocadas a darle liquidez a las empresas, enfocando especialmente en las más vulnerables, que son las MIPYMES, y dejarle de quitar liquidez a las empresas. ¿A qué me refiero? Inyectarle a las empresas, darles liquidez con capital de trabajo, con líneas de crédito blandas. Muchas de ellas van a tener que tener garantía soberana o subsidio de parte del Estado para que sean condiciones que en realidad tengan posibilidades de ser pagadas. Es decir, primera medida, darle liquidez, inyéctales dinero. Y lo otro es, deja de quitarles liquidez, difiéreles los impuestos, difiéreles los costos de cargas sociales, difiéreles los costos de tasas municipales, registros y otros. Darles liquidez y deja de quitarles liquidez, porque esa es la sangre y eso es lo que puede permitir que muchas de esas empresas no quiebren. Y si no quiebran, ya ganó el país. Eso es lo que tenemos que buscar ahorita. Además, el gobierno debe de generar, en vez de antipatía, certeza jurídica, facilitación en el comercio, simplificación de trámites, programas de apoyo a emprendedores, no solo en dinero, sino que en capacitaciones, no endurecer medidas, sino que tener un poco de empatía y un poco de apoyo y no de represión a las MIPYMES. Y nosotros, por ejemplo, como gremiales y como empresas privadas, hemos venido desarrollando webinars a donde se explican los diferentes protocolos, las medidas sanitarias, se explican las nuevas tecnologías para comercio electrónico y demás. Yo creo que el resumen son dos palabras: empatía y responsabilidad. Tenemos que tener empatía entre privados, apoyarnos entre privados. El gobierno tiene que apoyar a los privados también. Los privados tenemos que apoyar al gobierno en lo que podamos. Y responsabilidad, porque cada uno de nosotros, en la medida en la que hagamos bien los protocolos, que implementemos bien las medidas sanitarias, vamos a lograr en realidad tener una apertura ordenada. Depende de cada uno de nosotros como individuos, tener la responsabilidad de hacer bien las cosas para no contagiarnos a nosotros, a nuestros colaboradores, y a nuestras familias, ¿verdad? Así que así es como estamos viendo la situación, presidente del país. Gracias. Gracias, Jorge. Ha quedado claro que los retos de Centroamérica sobre esta crisis son enormes. Siento que es el momento de hablar del futuro y ver qué nos depara para Centroamérica lo que acaba de ocurrir, lo que está ocurriendo, perdón. Y esta pregunta se la dirijo a Jean-Pierre Leinadier de la Cámara de Panamá. Jean-Pierre, hemos realizado un recorrido sobre el impacto que ha generado la crisis, así como los protocolos de bioseguridad necesarios para trabajar sin enfermarse. Ahora bien, ¿existe en Centroamérica un post-COVID? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Cuáles son las perspectivas del negocio a futuro? ¿Cómo generar más empleos y no solo recuperar los perdidos? Gracias, presidente del Valle. Definitivamente que la pandemia manifiesta la necesidad que como región trabajemos en fortalecer el proceso de integración centroamericana, así como las instancias de cooperación entre los países. Específicamente, y lo han tocado, la coordinación fronteriza debe ser fortalecida y procesos estandarizados en toda la región para facilitar el comercio, continuar este proceso con los debidos lineamientos de bioseguridad, porque el mundo a partir del COVID-19 ha cambiado. La reapertura de actividades y recuperación de empleos debe ir acompañada de un plan de reactivación económica con medidas específicas para los sectores principales con mayor impacto en los PIB de cada país y los empleos. Nosotros en Panamá, como gremio empresarial comprometido con el desarrollo del país, hemos presentado al gobierno un primer paquete de propuestas a corto plazo para estimular la reapertura económica con iniciativas transversales y sectoriales que incluyen medidas de índole laboral, financieras y fiscales, y también incluye propuestas para sectores específicos como el agro, comercio, el sector de construcción inmobiliario, industrias y educación inicialmente. La experiencia vivida con la apertura de los dos primeros bloques, como se llevó a cabo acá en Panamá, después de una cuarentena generalizada, sin tener un balance como en el caso de El Salvador,
también pasamos por una experiencia similar acá, ha llevado a un aumento de casos precisamente por un aumento en la actividad informal, que es más difícil de monitorear y educar, dilatando la apertura del bloque 3. Esto ha creado distorsiones en el mercado por el corte del flujo comercial entre industrias o sectores, lo cual a su vez puede llevar o ha llevado a empresas que habían abierto a cerrar nuevamente, porque abrieron y resulta que sus clientes que estaban en el siguiente sector se han dilatado, no han abierto, pues se ha creado una situación compleja en el mercado. La verdad que ha demorado el aprendizaje de esta experiencia y lo que implica es que la apertura tiene que ir acompañada de un plan robusto de pruebas y trazabilidad y aislamiento. Entonces creo que eso es una deficiencia que casi todos los países hemos tenido, que frente a una apertura en el corto plazo tenemos que implementar. Las perspectivas de negocio apuntan a formas alternas de desarrollar nuestras actividades empresariales, desde el uso de comercio electrónico, ferias virtuales, el desarrollo de nuevos programas de fortalecimiento de pymes, mientras en Panamá continuamos potenciando nuestra posición geográfica, plataforma de servicios y conectividad. Claramente en toda la región hay oportunidades en el sector alimentario y en el sector de productos esenciales. Creo que es la gran aprendizaje o lo que nos deja esta pandemia, que nos regresa a lo básico, a la alimentación y a la salud. Y dentro de las perspectivas de esta realidad tenemos todos los países que convivir con el virus mientras no tengamos una vacuna, por lo que es importante que en el corto y mediano plazo las decisiones de apertura y de nuevos negocios se tomen en cuenta los ejes de salud, bienestar social y economía. Gracias, presidente Leinadier. Definitivamente esta situación nos ha hecho experimentar otro tipo de formas de trabajo. Así que ahora quiero preguntarle a Carmen de la Cámara de Nicaragua. Carmen, como sabemos, la mayoría de las empresas han pasado estos meses cerradas. Algunas han buscado la forma de operar parcialmente y esto ha implicado el teletrabajo. ¿Cuáles consideras que han sido las ventajas y desventajas del mismo? Gracias. Bueno, en Nicaragua el caso es que cada empresa tomó su decisión de hacer, digamos, el trabajo de casa o teletrabajo para proteger a sus colaboradores, porque realmente como no ha habido un cierre total, es más por un tema de proteger al colaborador. Ha funcionado, yo creo que tiene sus ventajas y la ventaja es de que te das cuenta que hay una flexibilidad de una forma que antes no se conocía. Yo creo que después de la pandemia el mundo va a cambiar en ese sentido, de que antes era como un tabú si trabajabas desde la casa, si eras eficiente o no eras eficiente. Yo creo que el reto está principalmente, bueno, acá en Nicaragua el teletrabajo al final pues es un software, te tiene que hacer un diagnóstico, pocas empresas lo tienen, te hace un monitoreo de la efectividad y la eficiencia que puedas tener, igual hasta para los vendedores. Yo creo que es una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Y saber que se puede. ¿Cuáles son las desventajas o las oportunidades que todavía tenemos? Es de que hayan procesos claros de cómo el trabajador va a trabajar desde su casa o desde el teletrabajo. Cómo realmente hace buen uso de los implementos que tiene de la empresa, cómo el manejo de la información, de los datos de la empresa. Y eso tiene que ver, digamos, con temas de compliance y de política. Cómo las políticas las empresas las tienen establecidas para proteger la información, para que sean responsables con su tiempo, que se conecten a cierta hora y se desconecten a otra hora. Entonces, son retos que aún tenemos y las ventajas es que puedes tener colaboradores más felices, porque, por ejemplo, puedes trabajar desde tu casa todos los viernes o puedes trabajar... hay posiciones que pueden trabajar desde su casa siempre y que no necesariamente tienen que estar físicamente en empresa. A veces hay gente que puede llegar a un lugar a calentar el asiento y no necesariamente están siendo eficientes. Entonces, todo esto te viene como abrir la mente que sí se puede, que sí es eficiente, hasta puede aminorar los costos para la empresa, pero tiene que haber un protocolo claro de las obligaciones y responsabilidades del colaborador
como del empresario. Y este camino va a seguir y creo que es interesante y vino para quedarse. Gracias. Gracias a ti, Carmen. La siguiente pregunta es para Jorge Briz, de la Cámara de Guatemala. Jorge, como empresario sabemos perfectamente que un ambiente estable, con reglas claras y seguridad jurídica son condiciones indispensables y necesarias para la inversión. ¿Qué aspectos se deben mejorar para lograr esto? Gracias, presidente. Desafortunadamente, en la mayoría de gobiernos en la región, ni siquiera tenemos certeza con cada gobierno. Cada vez que vienen las elecciones y cambia el presidente, cambia el gobierno, las reglas cambian también. Desafortunadamente, no tenemos visión de corto, mediano y largo plazo. Reitero también que no tenemos estrategias definidas y una disciplina clara de hacia dónde vamos. Requerimos nuevamente, insisto, una reforma fiscal integral con los principios que ya enuncié. Eficiencia y transparencia en el gasto público, combate a la corrupción, seguridad jurídica y seguridad personal, que efectivamente tengamos países seguros, con inversión, con crecimiento económico, con combate a la miseria y a la pobreza. Inversión en infraestructura para poder ser competitivos a nivel mundial. Garantía a la inversión. No necesitamos gobiernos arbitrarios e improvisados que imponen medidas caprichosas a los ciudadanos. Nuevamente, como usted bien lo dice, señor presidente, certeza, reglas claras, estables y permanentes. Igualdad ante la ley. Tenemos una región que es maravillosa, que tiene grandes oportunidades y no las hemos aprovechado. Desafortunadamente, grandes niveles y porcentajes de personas que viven en la miseria y la pobreza. Y no hemos aprovechado realmente todas las bendiciones que tiene la región. Y ahora con esta pandemia tenemos que ver que se nos presentan muchísimas oportunidades de inversión local y extranjera, pero tenemos que trabajar con disciplina, con esfuerzo, con ahínco para sacar adelante a la región. Gracias, presidente. Gracias a ti, Jorge. Ya nos queda poco tiempo para este segmento. Tengo una última pregunta para José Luis, el presidente de la Cámara de Honduras, y luego pasaremos a las preguntas que hemos estado recibiendo durante este webinar. José Luis, la crisis ha dejado claramente establecido la debilidad de nuestros sistemas de salud, igualmente una gran brecha tecnológica existente. ¿Qué opinas tú a nivel público? ¿Debemos avanzar hacia un gobierno digital o a nivel privado? ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar las empresas, especialmente las MIPYMES, para el comercio electrónico? Gracias, señor presidente. Bueno, como se ha venido mencionando, en esta crisis nos hemos dado cuenta de la importancia de las telecomunicaciones y el Internet a nuestra ahora nueva forma de vida, ¿no? Y en todos los aspectos, sociales, médicos, gubernamentales, ¿no? En relación al gobierno digital, ya no solo es una necesidad, ¿no? También ya se está volviendo una obligación, pero no solo debe limitarse a escanear y digitalizar lo que ya está, ¿no? Se deben revisar y definir nuevas políticas, revisar procesos, simplificar y eliminar los trámites que no son indispensables. Esto eliminará la discrecionalidad, que en muchos funcionarios sabemos que es el origen de la corrupción, ¿no? Sobre gobiernos electrónicos ya tenemos muchos ejemplos y muy buenos ejemplos, ¿no? Estonia es uno de ellos. En este periodo, creo que las MIPYMES han avanzado en sus sistemas digitales los que les hubiera tomado 5 años en épocas normales, ¿no?
Debemos procurar que ellos tengan acceso no solo a promover en plataformas digitales sus productos y servicios, también acceso a la banca electrónica, a botones y pasarelas de pago. Todo esto que sea accesible y a precios competitivos, ¿no? Debemos tener la capacidad de aumentar y garantizar la confianza en nuestros clientes, generar experiencias agradables de compra, ofrecer modalidades en los diferentes canales de comercialización, ¿no? En nuestro país, y creo en el resto de los países del área, uno de los grandes obstáculos y retos a superar es la limitada cobertura que todos tenemos en banda ancha, así como los precios de acceso a esta, ¿no? En Honduras solo tenemos 2 operadores móviles, los cuales ofrecen servicios de internet fijo, así como también algunas otras compañías de cable, ¿no? Pero comparando velocidades ofrecidas, precios que tienen estas velocidades, en Honduras casi se paga el doble del resto de los países de Centroamérica, ¿no? Y aquí todavía no se mira y no se tiene a la vista tener un tercer operador. El estatal, Hondutel, que tiene todas las licencias y tenía todas las prerrogativas, está casi quebrada y tampoco veo un plan para recuperarla y menos en estos tiempos, ¿no? Actualmente se está trabajando con el gobierno, tenemos una mesa digital en lo que estamos llamando el Plan Nacional de Banda Ancha, ¿no? Con el que esperamos se pueda considerar una apertura en el mercado para nuevos proveedores de servicio, poder permear al resto de la población con internet de banda ancha y poder ampliar esa base que tenga acceso para esta nueva tendencia que espero les permita a personas y nuevas empresas desarrollar todas sus ideas. Gracias, señor presidente. Gracias a ti, José Luis. Tengo algunas preguntas. Inicio con una dirigida al presidente Leinadier de la Cámara de Panamá. El impacto del sector informal en sus países, ¿cómo considera que debemos trabajar mancomunadamente con los gobiernos para poderlos atender de una forma acertada? Gracias, presidente. Creo que lo tocamos y es una gran debilidad de los países latinoamericanos. Y precisamente nos agarra y nos golpea duro en esta pandemia, porque es un sector muy importante, representa una actividad muy importante dentro de todas las economías. Sin embargo, es un sector que por un lado no aporta en la parte fiscal, por otro lado es muy difícil de monitorear su comportamiento, inclusive sus estadísticas, cuántos son. Yo creo que en conjunto con los gobiernos, por un lado, en el corto plazo tenemos que buscar alternativas para apoyar a este sector. Y en ese sentido, en Panamá puntualmente se están haciendo esfuerzos con financiamiento para la micro y pequeña empresa para apoyar su reapertura, ya que representan un porcentaje importante de la empleomanía. Y lo otro es que hay que aprovechar para ver cómo dentro de este proceso de recuperación post pandemia vamos formalizando a estos sectores con algunos incentivos que se pueden establecer desde el punto de vista de gobierno, pero que vayan amarrados de la mano de que estos sectores se inscriban en las distintas estamentos y autoridades que los lleven a un nivel de formalización, ya sea con la Dirección General de Ingresos o con la Caja de Seguro Social, porque tampoco participan de todos. Creo que esos son temas, y yo creo que hay una coyuntura interesante en este momento que nos pueda permitir, a partir de la necesidad que va a haber en el sector informal, ver cómo logramos incorporarlos a la formalidad de los sistemas. Gracias, presidente. Tengo una pregunta dirigida para la Cámara de Guatemala. Jorge, tú mencionaste que tarifas bajas y procesos simples son claves. ¿Cómo consideras que se debe lograr una reforma fiscal orientada en esta línea cuando las autoridades solo piensan en subir los impuestos? Gracias, presidente. Mientras más altos son los impuestos, menor es la tributación. Mientras más altos son los impuestos, menor es la base tributaria. Una prueba de ello es lo que acontece en mi país, en Guatemala. 70% o más operando en la economía informal.
Y operar en la economía informal no significa que son pequeñas empresas. También grandes empresas agrícolas, industriales, comerciales, financieras operan en la economía informal. Entonces, se equivocan los gobiernos al querer subir las tasas impositivas cuando lo que deberían de hacer es reducirlas. Tarifas tan bajas que promovieran, nuevamente reitero, inversión, empleo, tarifas sumamente competitivas a nivel mundial. Eso es fundamental. Desafortunadamente no tomamos la iniciativa. En la Cámara de Comercio de Guatemala hemos propuesto este proyecto desde el año 2011. No nos escuchan. Pareciera ser que subir impuestos, volver menos accesibles los sistemas, es la receta. Y en la región está demostrado que si no hacemos reformas estructurales en el tema impositivo, vamos a seguir fracasando en el futuro. Gracias, Jorge. Tengo una pregunta bastante reciente de acontecimientos que ocurrieron y siguen ocurriendo, y es para el presidente o los presidentes que quieran contestarla. Preguntan, ¿cómo evitar que vuelva a haber una situación de fronteras entre países que paralice el comercio regional? ¿Algún voluntario que quiera? Probablemente Costa Rica o Nicaragua, que fueron los más afectados, que quiera contestarla. Bueno, rápidamente. Como lo comenté en mi participación, yo considero que primero tiene que haber voluntad de todos los países, o sea, tiene que haber un compromiso de antes de tomar una medida de forma unilateral, porque es una realidad, pues uno puede respetar la soberanía de todos los países, pero por lo mismo somos parte de un sistema de integración. Entonces, si uno participa ahí, esos temas hay que hablarlo en ese foro, porque es para hablar esos temas. Entonces, antes de tomar una medida unilateral, como tomó Costa Rica, pues con todo el respaldo, digamos, y de cómo está manejando muy bien la pandemia, pero tuvo muchas repercusiones por semana. Entonces, primero es realmente agilizar los procesos, hablar y dejarnos solamente, como decimos a Lonica, de politiquería, sino que pensar por el bienestar de la misma sociedad, porque esto tuvo un impacto no solamente en las empresas, porque al final esto ha encarecido también en los consumidores. Todos estos procesos encarecen todo para el consumidor final. Entonces yo creo que es voluntad política de realmente querer hacer las cosas y de que haya una facilidad entre los países. Gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere apoyar algo, añadir algo referente al tema de las fronteras y el cierre de las mismas? Bueno, si no, tengo otra pregunta dirigida al presidente Hasbún de la Cámara del Salvador, referente a cómo considera usted que SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y el BCE pueden ayudar tanto en temas de salud como generación de empleos. Los hemos visto bastante silenciosos durante estos meses de la pandemia. Bueno, de hecho, hoy en la mañana estaba viendo en el periódico que el BCE tiene una línea de crédito que va a beneficiar a 220,000 negocios aquí en El Salvador y similares medidas en el resto de países de Centroamérica. Es decir, ellos están apoyando con uno de los temas que hablaba hace un momento, que es proveerle liquidez a las MIPYMES. Yo creo que uno de los temas que debería de ver el SICA, y siguiendo la línea de pensamiento que decía don Jorge Briz, es cómo vamos a hacer para que no hayan intercambio de documentos ni esperas absurdas en las fronteras. Cómo en realidad la integración va a ser fluida, eficiente,
del siglo XXI, si estamos en un momento digital y la gente tiene que bajar a pedir sellitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de estar viendo SICA, debe de estar viendo cómo vamos a hacer que los procesos sean más eficientes. Sí siento que hay muchos temas ahí de justificación de plazas en las fronteras y otros temas políticos, pero debemos de nosotros presionar para que se vea más allá de esos pequeños temas políticos y que busquen las soluciones reales y no simplemente gestar reuniones, sino que gestar soluciones, ¿verdad? Ahí es donde siento que hay oportunidad en SICA. Gracias, Jorge. Muy válida. Tengo una pregunta para Costa Rica. Alonso Elizondo, el director ejecutivo, nos está acompañando para responder la misma. Alonso, es una pregunta relacionada a qué expectativas tiene el cierre fiscal en Costa Rica para este año fiscal 2020 y cómo consideras que los aportes y la recaudación del Estado será influida. Presidente, parece que no está, yo vi que salió. Ok. Bueno, le paso entonces, tengo una pregunta para el presidente Rivera. Presidente Rivera, ¿qué opina usted de la penetración digital a nivel de la educación y si estamos preparados para ese nivel en estos momentos de pandemia? Mira, como mencioné hace un momento, la penetración y acceso de Internet casi está limitado a, digámosle, a clases altas, ¿no? Ahí esto nos va a crear durante esta pandemia una gran diferencia, ¿no? Los que se siguen educando en sus casas y toda aquella gran masa que asistía a escuelas públicas que van a tener un año perdido, ¿no? El Plan Nacional de Banda Ancha con el que el gobierno quiere promover la expansión de acceso a Internet para poder colocar Internet en escuelas públicas, en lugares comunales, en parques, y poderla distribuir en ciudades que actualmente no tienen el acceso, va a ser un paliativo si se hace a corto plazo y esperamos un curativo si podemos darle un seguimiento a largo plazo, ¿no? Porque ahorita todavía no sabemos cuándo vamos a tener educación presencial. Se han visto programas aquí en Honduras de televisión, de educación vía televisión y vía radio, pero las mediciones que se han hecho, menos del 5 o 10% de la gente que se la sintoniza o hace uso de ellas, ¿no? Esa brecha digital se va a hacer demasiado evidente en la educación, en nuestra juventud y en la próxima generación que está básicamente por entrar en el mercado laboral en los próximos años, ¿no? Gracias, presidente Rivera. Siento de que hemos trabajado algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes, producto de las preguntas que hemos recibido, algunos comentarios, así que voy a proceder con las mismas. Son 4 pilares así, probablemente que es lo más importante, y es que la realidad de Centroamérica y el mundo es clara y ante ellos es imperante que los países de la región realicemos una reapertura económica mesurada, con equilibrio, que permita un sano balance entre la salud y la economía, ya que el confinamiento ha impactado directamente en la productividad de la región, generando desempleo, pobreza, incremento en la informalidad, incertidumbre, aumento en los costos de insumos para la producción, desabastecimiento, entre otras consecuencias. Este sano balance va de la mano con la seguridad que brinda de la certeza jurídica en las decisiones apegadas al estricto derecho y el cumplimiento responsable de los protocolos de bioseguridad, que permiten ajustarnos a la nueva forma de convivir y trabajar. Para ello, la labor realizada por las empresas exigiendo y cumpliendo estos protocolos permite ir creando en los ciudadanos nuevos hábitos de comportamiento. Esta es una enfermedad que pone a prueba nuestra solidaridad y responsabilidad. Solidaridad porque el cumplimiento de las medidas de seguridad parten de la premisa de no solo cuidarme a mí, sino cuidar al otro. Es una carga compartida de las consecuencias.
Por un lado, las empresas han tenido que despedir empleados, cerrar operaciones. Y por otro lado, nuestros países deben a toda costa, hoy más que nunca, ser cuidadosos con el gasto público y transparentes con el adecuado utilización de los recursos del Estado. Responsabilidad porque para adelante es preciso el cumplimiento de las medidas desde mi rol como individuo, empresario y funcionario público. La pandemia ha dejado una franca evidencia de la debilidad de nuestros sistemas de salud y la incapacidad de los gobiernos para afrontar la misma. Y esto se debe a que por años hemos padecido el flagelo de la corrupción que ha impedido realizar mejoras efectivas a nuestros sistemas de salud, que van desde capacidad humana, equipos e infraestructura, así como investigación y desarrollo. Esta no es ni la primera ni la última crisis a la cual nos vamos a enfrentar, pero no podemos dejar supeditado a los sistemas de salud ineficientes el desarrollo de nuestros países. La fortaleza de la integración centroamericana es el reflejo de las democracias de cada uno de los países que la conforman. Una vez más, ha sido puesta a prueba y es necesario que todos los países, sin excepción, trabajemos con una agenda efectiva y comprometida en la integración regional y evitar a toda costa tomar medidas unilaterales que contravengan los instrumentos jurídicos regionales y lastimen los logros alcanzados hasta la fecha, que no son los óptimos, pero deben respetarse para avanzar en tan ansiada Unión Aduanera Centroamericana. Con esto quiero agradecer a los presidentes de las cámaras de Centroamérica por participar de este evento y a ustedes por su valioso tiempo en este webinar que espero haya sido de su agrado. Gracias a todos y feliz jueves. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente.